Soy Javier Plaza, coordinador de la Viceconsejería de la PAC y Políticas Agroambientales. Gestionamos sobre todo lo que son desde la Viceconsejería, aunque es un órgano transversal, pero sobre todo lo que gestionamos es las ayudas agroambientales, ¿vale? De todas maneras, me han pedido que haga una... A ver... Esperaos un momento. Ahora, vale. Me han pedido que haga una visión de la visión que tenemos en la Consejería sobre el tema de la PAC, que aquí le hemos llamado nueva PAC, pero que de nueva ya no tiene nada, ya está, es madura ya, es madura. Vale, entonces os voy a hacer una visión que algunas cosas os la habréis oído ya, etcétera, de lo que es la PAC y sobre todo el enfoque ambiental que tiene, ¿vale? Todo empieza, bueno, toda parte de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, todo se llega a concretar en lo que fue un reglamento con una serie de objetivos que se ha impuesto en la Unión Europea, que son esos objetivos que vemos aquí. 9 objetivos y uno transversal. Son asegurar los ingresos, competitividad, etcétera. Pero los que suponen el bloque ambiental son la parte media, que son las acciones contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y conservar el paisaje y la biodiversidad. Esto que anteriormente, en anteriores PACs, venía a sufragarse o a apoyarlo mediante lo que era el desarrollo rural, esto ha cambiado. Y realmente tanto las ayudas del primer pilar como las que son del segundo pilar, es decir, ayudas directas, como las que son del segundo pilar, apoyan a casi todos los sectores. A casi todos los objetivos estos los apoyan, ¿vale? Y luego es verdad que hay un objetivo que es el objetivo de innovación, ¿vale? Innovación, que es un objetivo como transversal que se ha puesto. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues trabajar sobre esto, sobre esto, ¿vale? ¿Cómo se ha estructurado la anterior PAC a la nueva PAC? A ver, la anterior PAC, como vemos ahí, tenía lo que se llamaba lo único que se apoyaba desde el punto de vista medioambiental eran lo que eran unas ayudas por abajo, una condicionalidad que era de obligado cumplimiento, un pago verde, que hasta el 2022 se estuvo pagando el pago verde, que es lo que llamamos el greening, que eran unas ayudas, unos objetivos que eran voluntarios, pero que prácticamente todo el mundo lo cumplía. Y luego había unos apoyos a través de medidas agroambientales. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que tanto la condicionalidad como el pago verde se han integrado y es de objetivo de obligado cumplimiento. Básicamente eso ha sido así. Incluso le han dado otro toque más y otro avance más. Entonces, esto para cobrar las ayudas, pues hay que cumplir lo que se llama la condicionalidad reforzada, que es íntegro el pago verde y la condicionalidad. ¿Y qué se ha hecho adicionalmente? Pues han hecho unos ecoregímenes, que todo el mundo hemos hablado y lo estamos solicitando en la PAC. Y luego las medidas agroambientales que se venían haciendo, pero con un problema, que estas medidas agroambientales, pues el margen que nos han dejado con los ecoregímenes pues han sido mucho más pequeños que lo que había antes. Antes había más margen y cosas que ya lo hablaremos más adelante, pues no las hemos podido apoyar pues porque ya no lo estaban haciendo un ecorégimen. Aquí vemos otro esquema de las intervenciones que hay. Las partes, los títulos verdes son los que apoyan a la ambición ambiental, ¿vale? Pero vemos que tenemos unas ayudas directas, que son los pagos básicos, la retributiva, una de jóvenes, luego unos ecoregímenes que van a apoyar el tema del medio ambiente y unas medidas de desarrollo rural, que tenemos en las medidas agroambientales, otros como son las ayudas a Red Natura, ¿vale? Y algunas inversiones que también tienen carácter ambiental, por ejemplo, restauraciones de montes o inversiones no productivas que mejoren el medio ambiente, o incluso algunas inversiones que hacen industrias que también tienen para apoyar el medio ambiente o sumidero de carbono. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, con lo que ha sido la condicionalidad y los pasos que ha ido pasando. Yo voy a pasar muy rápido porque no tengo mucho tiempo y me podría estar planeando aquí 2 o 3 horas, pero...
Bueno, pues el porqué de la condicionalidad. Vemos que aquí empezó la condicionalidad con un esbozo cuando se empezó con la Agenda 2000. Fue un esbozo nada más. Pero cuando verdaderamente se implantó fue con la reforma de 2003, que se decía muy poco. Por ejemplo, lo de labrar los terrenos que no fueran a favor de pendiente o no quemar rastrojo, pero eran cosas muy sencillas. Y vemos que esto ha ido avanzando en cada una de las reformas. Y ahora nos encontramos en esta reforma del 2023, que como ya hemos dicho, ha integrado lo que han sido el pago verde y la condicionalidad anterior, más una condicionalidad social que se va a empezar a implantar. Esta condicionalidad social, pues si no lo saben, es una que mira que se cumplan con todas las normas en el trabajo y en la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, que no se contrate inmigrantes, que no se tengan sanciones por riesgos laborales, etcétera. ¿Quién las tiene que cumplir, esta condicionalidad? Todos aquellos que piden ayudas directas, pagos directos, ayudas del Sistema Integrado de Desarrollo Rural, es decir, las agroambientales, o las del POSEI, que son de Canarias. Solo están excluidos los de menos de 10 hectáreas. ¿Y qué hay que cumplir? Pues unos requisitos legales de gestión, es decir, unas normas obligatorias que ya están puestas en reglamentos y transcritos a normas nacionales. Y ahora lo vamos a ver un ejemplo. Y luego las BECAN, que son las buenas condiciones agrarias y alimentarias. Estos son los requisitos legales de gestión, que yo dejo ahí unos epígrafes. Pero, por ejemplo, ¿qué es un requisito legal de gestión? Tener el carnet de fitosanitarios. No aplicar un fitosanitario que no esté autorizado para el cultivo. Tener los derechos de agua, legalmente. Esos son los requisitos legales de gestión. Hay más cosas, pero básicamente eso. ¿Tenéis agua? Y luego las buenas condiciones agrarias, pues vemos las que son. No, esto tiene más, o sea, la normativa es más extenso, pero no da tiempo de escribirlo, ¿vale? Pues, ¿qué son? La prohibición de la quema de rastrojos, el mantenimiento de unos pastos, la protección de los humedales y su franja de protección en los ríos, la gestión de la labranza, no quemar los rastrojos. Luego, rotación de las tierras de cultivo, que esto sí hubo un cambio a raíz de las protestas de los agricultores, porque antes era solo la rotación y metieron la diversificación también. Aparte se quitaron la obligatoriedad de dejar unos elementos no productivos, también a raíz de aquello. Una fertilización sostenible. Estos son básicamente las buenas condiciones agrarias y medioambientales, ¿vale? Y otra cuestión, ya aparte de eso, lo que hemos hablado sobre el tema de la arquitectura, que hemos hablado de la condicional reforzada, que es la parte de la derecha. Pues otra cuestión medioambiental que se ha introducido en esta nueva PAC son los ecoregímenes, que antes no existían. Es decir, son prácticas agroambientales, pero que han pasado a ser ayudas directas. Y que ya los conocen ustedes, pues hay uno que van sobre todo para el tema de biodiversidad o la agricultura de carbono, que son el tema del pastoreo, que tiene pastoreo extensivo o establecimiento de islas de biodiversidad o siega sostenible, que esto es más bien para zonas de la cornisa cantábrica, pero el pastoreo extensivo, pues tener unas cargas ganaderas, hacer un pastoreo, etcétera. A raíz de salir este ecorégimen, fue una de las razones de por qué antes nosotros teníamos una agroambiental que era fomento de pastoreo y se tuvo que retirar, porque era prácticamente igual que esta. Entonces, fue una de las razones por la que no sufragamos ya a través del segundo pilar, sino que viene a ser el ecorégimen. Luego, otro ecorégimen son las rotaciones de cultivos y siembra directa, que es la agricultura de carbono y agroecología. Luego, la agricultura de carbono en cultivos leñosos, que tenemos dos tipos de cubiertas. Se puede practicar dos tipos de cubiertas, la espontánea o sembrada y las inertes con restos de poda.
Y luego espacios de biodiversidad, que son conservar lo que ya son elementos del paisaje o hacer islas de biodiversidad a través de márgenes, franjas, barbechos medioambientales, zonas de no cosechado, ya sea en cereales, leguminosas o oleaginosas, o en especies aromáticas que se introdujo el año pasado. Entonces, ¿qué reto tuvimos cuando tuvimos que diseñar las intervenciones de desarrollo rural? ¿Qué retos tuvimos cuando diseñamos pues bueno, se estableció este modelo? Entonces, a la hora de establecer este modelo, pues a ver, implicaba pues el tema de una mayor, primero, más autonomía para los países miembros, porque los ecoregímenes ha sido una cosa nuestra, Alemania tendrá los suyos y Francia tendrá los suyos, ¿vale? Y que luego el tema de la PAC, que antes se llevaba a través de una serie de objetivos e indicadores, y solo se manifestaba en el tema de desarrollo rural, ha pasado a ser ya horizontal para la paz. Para toda paz hay que utilizar el mismo modelo, ¿vale? Entonces, lleva una mayor responsabilidad medioambiental y también solo se hace un único plan estratégico. Anteriormente teníamos una cierta autonomía porque cada autonomía ha presentado su programa de desarrollo rural. Ahora no, ahora va todo en un PPAC, que es nacional, que sí, cada autonomía hace sus propuestas, sobre todo en desarrollo rural, pero el tema de los ecoregímenes no es una cosa nuestra. Se podrá presionar al Ministerio para cambiar algunas cosas, y de hecho se cambian, pero es una cosa nacional, ¿vale? Entonces, que sepáis que aunque pone intervención en desarrollo rural, esto es una cosa horizontal, tanto para el desarrollo rural como las ayudas directas. ¿Cómo se empezaron a planificar todas las intervenciones? Ya hablo de intervenciones no de desarrollo rural solo, sino incluso también de las nacionales, ¿vale? De los pagos básicos o de los ecoregímenes. Bueno, pues se vieron una serie de análisis primarios, se hizo una programación, estamos en la fase ahora mismo de aplicación y durante esta fase de aplicación se va a llevar un seguimiento y una evaluación. Esto se hace todos los años. Y todos los años la comisión nos evalúa. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han conseguido sus objetivos? ¿No los han conseguido? ¿Cambien cosas? Muchas veces parece que las cosas son antojos de la administración y no lo son, ¿eh? La Comisión Europea lo que ha establecido es una serie de objetivos, lo estableció incluso en el reglamento donde se han visto esos objetivos. Pues ahí vienen los objetivos, pero estableció también unos indicadores, es decir, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Qué vamos a medir para cada una de las intervenciones? Entonces, ¿qué hacen los Estados miembros? Pues tienen que identificar unas necesidades, adaptar esas intervenciones, plantearlas y aplicarlas. Y luego examinarnos, que es lo que nos hacen a nosotros. A nosotros nos lo hacen examinarnos con una serie de objetivos e indicadores. ¿Vale? ¿Lo han conseguido? ¿No lo han conseguido? Etcétera. Otro esquema más plano para que lo entendamos, pues en los objetivos específicos que hay, unas necesidades que cada administración ha reconocido, las intervenciones, para que sepan las intervenciones, hablamos de intervenciones que son las ayudas, unos indicadores output, que son lo que hacemos, es decir, cuánta superficie hacemos, cuántos animales pagamos, esos son los indicadores output, y luego unos indicadores de resultados, que son otras cosas. ¿Cuánta agricultura ecológica ha hecho usted? ¿Cuánta superficie es para biodiversidad? Y luego habrá más objetivos, y realmente estas ayudas han sido efectivas en el tema de conseguir, por ejemplo, la biodiversidad, o cambio climático o sumido de carbono. Bueno, pues a ver, como hemos dicho, hay unas cláusulas que en estos objetivos que se planteó la Unión Europea es que no se podía retroceder
en la ambición ambiental que teníamos. Es decir, si España intervenía en un 40%, eso no se podía bajar. No se podía bajar de esa ambición. Es decir, todo lo que fuésemos a hacer tenía que ser a más. Que esa ambición ambiental tenía que estar lógicamente alineada con todo lo que es la legislación ambiental, tanto de la Comisión o de la Unión Europea como española. Por eso se elevaron todo el tema de esta ambición a través de una condicionalidad reforzada y unos ecoesquemas. Ya como hemos comentado, la cláusula de retroceso, tú no puedes cambiar, o sea, lo que te estás gastando por la ambición ambiental no puede ir a menos. Eso lo tenía muy claro. Y que al menos tenía que ser un 35% del importe FEADER. De lo que nos gastamos de FEADER del segundo pilar, al menos el 35% tenía que ser para ambición ambiental. Aquí vemos cómo contribuye cada una de las medidas, pero bueno, esto no viene al caso, ¿vale? Contribuyen por las que ya sabemos, para aumentar la agricultura ecológica, las ayudas a la red natura, el bienestar animal también, pero por ejemplo las zonas de montaña o zonas con limitaciones, eso solo contribuyen al 50%, antiguamente era al 100%, es decir, que todavía tenemos otro hándicap. Para que veamos toda la distribución, que sepamos conscientes más o menos de lo que nos estamos gastando por el tema ambiental, ahí vemos un gráfico de... Esto es todo el plan estratégico de España. La parte de la derecha, los quesitos de la derecha, el 22 ese que pone 8,4 y el otro rayado, eso es lo que se contribuye con el tema medioambiental, que son las agroambientales y ecológicas, zonas con limitaciones naturales y de montaña, algunas inversiones con objetivos medioambientales que son en la zona rayada, que por ejemplo son restauraciones de forestales o algunas inversiones en industrias o en empresas. Para que seamos conscientes que es más de la mitad, que es casi la mitad, o más, un poquito más de la mitad. Y luego, básicamente ya a lo que nosotros tenemos competencia, la viceconsejería, son el tema de las ayudas agroambientales. Agroambientales están reguladas unas por un artículo y otras por otro. En este artículo ¿a qué se refieren? Pues, por ejemplo, son las ayudas de girasol medioambiental, que está describiendo antes la viceconsejera, agricultura ecológica, bienestar animal, todas esas están englobadas aquí. Y a la hora de diseñarlo hay que tener esto en cuenta. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Pues que hay que cumplir, o sea, que lo que establezcamos no puede venir, por ejemplo, ya descrito en la condicionalidad, los requisitos legales de gestión y la BECAN. Unos requisitos mínimos de uso de fertilizantes y fitosanitarios. No lo podemos exigir cuando diseñamos una ayuda agroambiental porque ya te lo están pidiendo por otro sitio. Y, por supuesto, que sean diferentes a ecoregímenes. Y luego, por supuesto, que no tengan un mantenimiento de superficie agrícola, que no sea abandonos, etcétera. ¿Qué pagamos? ¿Qué pagamos? Cuando diseñamos el importe, tenemos un tope. ¿Qué podemos pagar como máximo? ¿Los costes adicionales o el lucro cesante? Es decir, lo que dejamos de ganar o lo que me cuesta hacer esto. La administración no tiene por qué pagar la totalidad, pero esto es el tope. En muchas ocasiones se nos plantea de que esto tenga un carácter incentivador y pues podríamos pagar más de lo que vale y ser más incentivador, pero no se puede hacer. Esto lo deja cerrado las normativas. Los compromisos tienen que ser de 5 a 7 años. Nosotros, como regla general, estamos estableciendo 5 años, pero te permite excepciones hacer más cortos. De hecho, las convocatorias que se van a sacar ahora de girasol medioambiental, apicultura, razas, van a tener compromisos de 4 años. Si se prorrogan los reglamentos, si se prorrogan el periodo, pues se podrán establecer también prórrogas. Eso también te lo permite. Y luego hay todos tienen una cláusula de revisión. Si alguno tiene agricultura ecológica y se la ha mandado a la resolución, verá escrito la cláusula de revisión. Es decir, si por el día de mañana cambian el reglamento de agricultura ecológica y les piden unas cosas a las que ustedes no se habían comprometido cuando empezó, podrán dejar el compromiso o adaptarse. Entonces, esto ocurre en todo. Ocurre con todas las agroambientales. Pueden surgir normas medioambientales o cambiar normas de la Unión Europea y cambiar, y entonces pues te puede interesar o no te puede interesar seguir con el compromiso.
Y los pagos se suelen hacer por pagos por superficie, salvo algunas cosas que son pagos por animales, pero son cosas muy tasadas, ¿eh? Lo general es pagos por superficie. Y hay veces que vemos cosas que dice, bueno, pues esto a lo mejor se podía pagar por animales, en algunos temas de pastoreo. Pero no, el pago por superficie es como regla general, se permiten excepciones, ¿vale? Y luego te dice este reglamento que para el tema de agroambientales se necesita tener unos conocimientos y una información. Y es por eso por lo que nosotros en las intervenciones hemos diseñado que todo el mundo tenga asesoramiento y un curso. No por capricho. Otra de las medidas, que aunque no sea agroambiental, son los pagos compensatorios en la red Natura. Estos se deben a normas obligatorias. ¿Qué ejemplo tenemos aquí en Castilla-La Mancha? Pues el ejemplo son los cogollos de las zonas A de los planes de las cepas de aves esteparias. Aquí en Albacete hay dos, una que es aquí en Pétrola, son varios municipios, y otra en el Bonillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí en esas zonas hay unas zonas dentro de esas cepas que tienen unas normas obligatorias. Entonces, para compensar a los agricultores sobre esas normas obligatorias, lo que se establece es una ayuda parecida a una agroambiental. Lo mismo, se tiene que pagar el lucro cesante o el costo adicional que tenga, ¿vale? Y los pagos son por superficie. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones hemos diseñado en el tema de agroambientales? Pues las vemos aquí. Cuando la Unión Europea le gusta hacer muchos cajoncitos de cositas, de tener todo muy clasificado. Pues diseñó una producción integrada, unos cultivos sostenibles, una gestión sostenible de pastos, una apicultura, una protección de avifauna, mantenimiento de hábitats y actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad, una lucha alternativa a la lucha química y prácticas para la mejora del suelo y lucha contra la erosión. Se podían haber establecido ayudas para todo, o algunas con más o menos expedientes, pero se ha decidido centrar el tiro en ciertas cosas que ya sabíamos que o las veníamos haciendo o algunas cosas nuevas que creíamos que iban a ser eficaces. Entonces, las partes en negrita es lo que hemos diseñado aquí. Las otras no se ha hecho nada. Lucha química y producción integrada, se decidió apostar por la agricultura ecológica. Gestión sostenible de pastos, y sabéis que había una agroambiental anteriormente que se parecía al ecorégimen y como ya lo iba a tomar, pues no se decidió, ¿vale? Y luego tenemos otras que son los compromisos forestales de gestión, que los llevan en desarrollo sostenible, el mantenimiento de las forestaciones, todas estas forestaciones que han durado los compromisos 20 años, pues todavía hay que seguir algunas pagándolas, pues están incluidas ahí. La agricultura ecológica, el bienestar animal, que también va a salir este año la convocatoria con el PEPAC. La conservación de recursos genéticos, que son las razas en peligro de extinción, y otras actividades de conservación de recursos genéticos, que son, por ejemplo, actividades que hacen las propias asociaciones de mantenimiento de las razas, o incluso algunas de temas vegetales, o incluso forestales también. Pero para el tema de recursos genéticos, conservación de semillas, etcétera, se podría hacer. Entonces, a la hora de diseñar todas estas medidas, pues nos hemos encontrado con unos puntos pues que había que tenerlos en cuenta. Que era esto, ya lo he ido comentando antes, lo de pagar por el lucro cesante los sobrecostes. Se puede subvencionar por esa total, se puede bajar menos el nivel, pero nunca se puede dar más. Y algunas veces porque para que sea más atractivo, pues podíamos considerarlo, pero no nos deja. Luego, ¿qué asignación financiera se le da a cada línea? Eso también ha sido problemático porque cuando estamos en la consejería estamos mucha gente y el que está en industrias pues quiere su dinero, nosotros queremos el nuestro, el de los jóvenes quiere el suyo, pero esto es la manta corta. O me tapo los hombros y los pies los dejo al aire Y entonces no pueden tener los elementos comunes a la condicionalidad reforzada a la hora de diseñarlo, o si los tienen, no pagarlos.
se pueden valorar. Y lo mismo que los ecoregímenes, podríamos exigir algunas líneas que tengan elementos comunes con los ecoregímenes, pero no hay que valorarlos, ¿vale? No hay que valorarlos, porque para eso ya lo pagan los ecoregímenes. Partes del diseño de una intervención son eso, básicamente que, bueno, esto es de pasada, condiciones de admisibilidad que tienen una intervención siempre hablo de ayuda, ¿vale? ¿Qué hace falta para entrar o no para entrar? Vale, no, sí. ¿Qué compromisos, es decir, qué prácticas voy a hacer? Los importes. Definir las incompatibilidades, es decir, esto es incompatible con este ecorégimen o con otra agroambiental, todo eso lo tenemos que definir, qué asignación financiera hay que darle y luego qué indicadores, es decir, qué superficie quiero hacer y a qué resultado va a contribuir cada intervención. Como ha dicho la viceconsejera, ahí lo indicamos, el 56% de nuestro presupuesto FEADER es con ambición ambiental. Y las líneas que destacan son agricultura ecológica, que a 160 millones, o por ejemplo ahora mismo el girasol, 19, o la apicultura con las dos convocatorias que se han hecho, 16, esas son las líneas más importantes. También pagos compensatorios de la red Natura con 41 millones. Y por poner algún ejemplo, estos son los compromisos que se tienen ahora mismo en las líneas de ayuda. Por ejemplo, el girasol, que hay que dejar unas islas de vegetación. En todas se piden una formación y un asesoramiento. Pero, por ejemplo, el girasol hay que dejar unas islas de vegetación de un 5%, no utilizar productos, abonos químicos de síntesis, herbicidas, es decir, algo agroambiental, o hacer una rotación. Esto coincidía con la rotación de ecorégimen, podría haber coincidido, pero eso se ha valorado, porque la ayuda se ha valorado a lo mejor en menor precio que lo que tiene el pago de rotación, porque puede contribuir. El viñedo de secano, pues lo mismo, una fertilización y prácticamente el viñedo en vaso, prácticamente por ser, porque vemos que tiene menos, que la finalidad era porque tiene menos insumos, mejor para la biodiversidad, etcétera. Las plantas aromáticas, la razón de ser fue la polinización, es decir, lo que hay que hacer es dejar sin cosechar una parte del cultivo para que lo aprovechen las abejas y otra entomofauna, y el tema de la polinización. Esto es una de las cosas que está muy preocupada la Unión Europea y por eso se diseñó también esta, ya venía del periodo anterior. Aparte de una dispersión, que también es lo que pedimos. Voy ya deprisa. Este periodo también se ha hecho una ayuda para el tema de la grulla, que son en dos zonas, una zona que es en Cuenca y otra zona en Guadalajara, que son zonas de invernada de grulla, y lo que se ha pretendido es que tengan asegurada una alimentación, la grulla, con una sobresiembra en los cultivos, para que no se vea perjudicado al agricultor por las semillas que se comen, y no utilizar productos fitosanitarios en estas semillas, y una siembra tardía para que tenga ese escalonado ese alimento. Luego la agricultura ecológica, que no la voy a relatar porque creo que la sabemos todos, prácticamente es por tener todas las parcelas, la superficie certificada, impidiendo que no haya producción paralela, etcétera, pero básicamente es tener producción paralela. Hay discriminación en el pago por si es conversión o mantenimiento hasta un cierto año en el compromiso. Y la red Natura, que es lo que hemos dicho anteriormente, hay unas obligaciones que ya te la está haciendo un plan de gestión, pidas o no pidas la ayuda, en donde te exigen una rotación de cultivos, unas islas de biodiversidad, una sobresiembra y un calendario de labores. Básicamente es lo que están exigiendo, no labores tardías, etcétera. Y la conservación de razas autóctonas, pues tener razas puras en peligro de extinción. De un catálogo que hay a nivel nacional, pues mantenerla ahí. Lo que se exige es que al terminar el compromiso tengas más animales reproductores o los mismos, por lo menos, que no hayas descendido. Y creo que nada más. Si tenéis alguna consulta, ahí tenéis un correo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, un pequeño resumen. ¿Nos beneficiamos de algo este año comparado con el año pasado, con el anterior? ¿O es más difícil cumplir todos los
A ver, las ayudas agroambientales más o menos se han conservado, suelen ser las mismas. Es decir, la estrella, que era la agricultura ecológica, se mantiene, pero como ha dicho la viceconsejera, nos hubiese gustado llegar a todos, pero no ha sido posible. Veníamos más o menos sufragando unas 5.000 solicitudes los últimos años y es que en el 2023 se presentaron 9.000. No, a ver, el importe que se estaba pagando, eran más o menos 32 millones al año, lo mismo que hay ahora, pero que hay más gente que se ha querido meter. Entonces, algunos, lo de conversión ha tenido más puntos, han entrado, etc. Apicultura es más o menos como anteriormente, en razas es más o menos, y ha habido algunas nuevas. La red natura es más o menos, no ha cambiado. Entonces, algunas cosas son más o menos. Se han establecido los ecoregímenes, que ustedes los ven a lo mejor como si quiero cobrar más o menos con lo que venía cobrando, tengo que hacer algo. Pues sí, y esto empezó de una manera que fue a lo mejor muy traumática y tal, pero yo veo que más o menos la gente se está adaptando. Sí, ya, porque queremos cobrar la subvención, sí. Pero entender pero a ver, hay que entender también que esto viene de un presupuesto y que a lo mejor es la Unión Europea el que nos los pide, sino ya hemos visto que esto de los ecoregímenes no es cosa que haya planteado aquí Castilla-La Mancha, ni mucho menos, ni siquiera a lo mejor el Estado, pero te dicen, oye, tú me tienes que establecer esto, obligatoriamente, ¿que podemos luchar contra eso? Pues no lo sé. Pero a lo mejor tampoco muchos ecoregímenes no cuestan tanto trabajo hacerlos. A lo mejor nos tiene que cambiar el esquema mental o no lo sé. O las prácticas culturales. Como los antiguos les tuvieron que cambiar cuando vino la mecanización. No lo sé. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, también sobre la PAC, pero desde un punto de vista diferente, que es el punto de vista de una asociación. ¿Tenéis puesta la...? No hay presentación. ¿No hay presentación? No, vale. Perfecto. Entonces, tiene la palabra Javier Márquez Tenedor, que es el secretario de la Asociación Tierra Verde, y Juan Carlos Relucío, ingeniero responsable de la PAC de la Asociación Tierra Verde. La idea sería, un poco al finalizar esta ponencia, tener un cierto tiempo para alguna otra pregunta y intercambiar opiniones. Así que cuando queráis. Muy bien, gracias y gracias a la Fundación Agroecosistema por invitarnos a estar aquí. Nosotros somos una asociación de operadores ecológicos, eso significa agricultores, ganaderos y alguna industria. Tenemos alguna almazara, otra empresa que se encarga de hacer aromáticas, teníamos una bodega. En principio, nosotros nacimos hace más de 20 años en la Sierra de Alcaraz. Al principio éramos nada más que 70 agricultores, los 70 de olivar. Y durante el primer periodo PAC, aquellos 5 o 6 años, estuvimos nada más que nosotros solos allí en la zona, de diferentes municipios además, y nos dimos cuenta que al estar en diferentes municipios y dado todo lo que lleva detrás el mundo de las subvenciones, de la agroecología, y también por coger un poquito de fuerza entre nosotros, necesitábamos unirnos, y fue cuando creamos la asociación. Inicialmente el servicio que dábamos era un servicio de ayuda a la gestión y de ayuda técnica. Posteriormente hemos ampliado a promoción y a formación. La gestión y la ayuda técnica es lo que más valoran nuestros operadores, obviamente nuestros agricultores. Hace falta mucha ayuda con la parte burocrática. Para demostrar todo lo bien que hacemos hay que hacer certificaciones, hay que hacer mucha documentación para poder recibir las subvenciones y eso necesita de una carga burocrática importante que nuestras técnicas, Pilar y María José, llevan diariamente, de lunes a viernes y ahora en periodo PAC también los fines de semana. Tenemos técnicos que asesoran en campo, como Vicente Rodríguez Niño, en la cuestión de olivar, es uno de los que más saben olivar ecológico de toda España.
Y luego, pues hace unos años abrimos también una nueva sección para hacer packs, porque nos dimos cuenta que había muchas dudas en los gabinetes que hacían packs sobre cómo solucionar bien las packs en ecológico. A veces para arreglar una parte de convencional se estropeaba la parte de ecológico y eso nos daba muchos problemas posteriormente. Con lo cual se incorporaron otros 2 técnicos, que hoy está aquí Juan Carlos Relucio y Maribel Martínez, a hacer packs. Llegamos a un acuerdo con una entidad bancaria de la zona y estuvimos llevando pues, las packs de sus oficinas en toda la comarca y con el tiempo nos hemos convertido ya en gabinete, entidad asesora reconocida por la Administración y por lo tanto ahora ya podemos hacer pack para cualquier agricultor. No para muchos más porque somos 2 y este año llevan ya una carga de 700-800 packs, con lo cual ya no pueden ser muchas más. Hemos crecido rápidamente en esa área gracias a que nuestros técnicos son agricultores, ganaderos. En agricultura tienen leñosos, tienen herbáceos, tienen frutos de secano, tienen ganadería. Y que un agricultor como tú, que está sufriendo lo mismo que sufres tú, te ayude a hacer la PAC, generalmente funciona mucho mejor. Se le saca más partido, se suele mejorar, da mucho menos incidencias, con lo cual luego el servicio que le damos nosotros de revisar también esas solicitudes PAC en nuestras oficinas, pues mejora bastante. Y esa es la segunda parte que llevará luego Juan Carlos para comentaros un poco el tema. Nosotros creemos que la asociación es muy importante, ya sea con nosotros o con cualquier otro tipo de asociación. La unión de los operadores ecológicos es muy importante porque nos ayuda para muchas cosas. Por ejemplo, en la formación, como decíamos, pues todos los años hacemos cursos para nuestros socios, totalmente gratuitos, de poda en olivar ecológico o de poda en frutos secos. Hacemos salidas conjuntas, lo mismo vamos a Expoliva, que vamos a otras conferencias. Les apoyamos en el tema de cuaderna de campo, que está como el Guadiana, que aparece, desaparece, si va a ser digital, si no lo va a ser, si se aplica este año, que no, que dentro de 2, que no, que ahora a los pequeños, que no, que luego a los grandes. Obviamente eso hace. También tenemos, dado que tenemos esos más de 20 años de experiencia, pues una cierta línea de comunicación con la Administración, con quien nos hablamos respetuosamente y les proponemos cosas, a los que ya obviamente saben que hemos perdido más del 30% de nuestros socios han perdido la subvención en ecológico. Y al hilo de la manta que decíamos antes, pues sí, para ayudar a que los nuevos ecológicos tengan subvenciones se la tenemos que quitar a los viejos, hay algo que no está funcionando bien. Creemos que la Administración obviamente hace política y la política se nota en los presupuestos. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos y dar un paso más. Sé que es difícil, que ya se dedica bastante tiempo, que en un sector como el nuestro, que ha crecido mucho, como dicen, si hemos pasado de 5.000 expedientes a 9.000, pues es un esfuerzo importante el poder cubrirlos a todos. No sé, tendremos que ser más imaginativos, a lo mejor dar una cantidad mínima para que todo el mundo entre. Alguna cosa más habrá que hacer, porque nuestro sector no es un sector que solamente afecta a la agricultura y ganadería ecológica. Los beneficios de nuestro sector son transversales. También ayudan al área de sanidad, puesto que estamos utilizando insumos que van a mejorar tanto la salud de los seres humanos como la salud medioambiental. Nosotros no solamente estamos pensando en agricultura, estamos haciendo un beneficio para la sociedad. También estamos mejorando a lo mejor el área de industria y de comercio, puesto que los productos ecológicos tienen un mejor mercado en el exterior y más estable. Entonces, digamos que los beneficios de la agricultura ecológica no se circunscriben meramente a la Consejería de Agricultura Ecológica, y creo que eso, de Agricultura, perdón. Y creo que eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de definir esas apuestas en el futuro, ampliando de alguna manera los presupuestos para que todos podamos entrar y para que toda la sociedad en conjunto se vea beneficiada por este sistema. Y nada más, porque lo que queremos es, como hacemos en nuestra asociación, que todo sea cuanto más práctico mejor y cuanto más pegado al suelo mejor. Os voy a dejar con Juan Carlos, que os contará algunas de las novedades que tenemos este año, que hemos detectado este año en la PAC y que os puede ser interesante, y sobre todo os dejará un poquito de tiempo para que podáis hacer preguntas, que es lo que nos parece más interesante, hablar con los agricultores y contestarles. ¿Vale? Juan Carlos. No llevo presentación.
Bueno, buenos días a todos. Y nada, muchas gracias por invitarnos a las jornadas. Nosotros, como ha dicho Javier, mi compañero, el secretario de la asociación, yo soy el técnico, uno de los dos técnicos de la PAC, habemos dos, de la Asociación Tierra Verde. Nosotros, bueno, yo en principio, primero soy agricultor y ganadero, antes que ingeniero, y me dedico a eso. Y claro, nosotros, bueno, también decir, como ha dicho Javier, nosotros en la zona nuestra la cultura ecológica la tenemos más que implantada. De hecho, pues yo tengo una explotación familiar de agricultura, ganadería, como hemos dicho, leñosos, cereal, y todo está en ecológico, desde el ganado hasta las gallinas que tengo. Entonces, claro, lo tenemos la cultura muy interiorizada del ecológico. Entonces, como ha dicho Javier, nosotros, la Asociación Ecológica, empezó con las labores que está comentando, pero llegó la necesidad de que en la zona nuestra no había un gabinete de ingenieros que se dedicara a hacer la PAC más enfocada a lo que nuestra necesidad teníamos allí en nuestra zona. De ahí empezamos nosotros en el 2016 a hacer PAC. Empezamos por la zona de Alcaraz solo y ahora ya pues hemos avanzado y llevamos pues media provincia de Albacete. Y cogemos desde La Roda a la zona de Alcaraz, Bonillo y la zona de la Sierra, Iso, Yeste, Nerpio, toda la zona la llevamos. Y nada, yo quería enfocar un poco mi participación en las novedades que hay este año. Como ha dicho Javier Plaza, la PAC ya no es nueva, ya más o menos ya sabemos cómo funciona, pero sí hay cosas nuevas, las flexibilizaciones que habéis comentado al principio, y yo quería pues comentarlo un poco para que la gente sepamos cómo podemos cumplir con la PAC. Yo que me dedico todos los días a grabar PAC, pues son las dudas que me está preguntando la gente. Bueno, pues entonces lo más general, por ejemplo, en lo que es la condicionalidad de la PAC, que nos influye a todos, pues tenemos lo que se ha comentado antes, que nos da, sobre todo en cultivos herbáceos, nos da la opción de diversificar o rotar. Antes solo podíamos diversificar por la BECAN 7 y ahora nos da la posibilidad de rotar en al menos el 33% de nuestra explotación. Simplemente por rotar el 33% ya cumplimos con la BECAN, que es una cosa, parece sencilla, pero es importante, que es una generalidad donde entramos mucha gente para poder cumplir con los ecoregímenes. Luego también es importante que han suprimido la necesidad de dejar un 4% de elementos no productivos en la explotación, que básicamente eran los barbechos como conocemos, pues ya este año si quiere se deja, si no queremos no se deja, no es obligatorio. Eso básicamente en lo que es la PAC general, lo que es la condicionalidad. Luego ha habido unas flexibilizaciones que ya van encaminadas a cada uno de los ecoregímenes de la PAC. Entonces, por ejemplo, en el ecorégimen más voluminoso de la tierra de cultivo, que es la rotación de cultivos con especies mejorantes, pues ha habido una cosa, la más importante, es que han suprimido el máximo de barbecho, dando da igual la zona que estemos, o sea que no hay máximo de barbecho, como antes había unas zonas que era el 20, en otras el 40, pues ahora está unificado que no hay un requisito mínimo de barbecho. Luego también lo que ha cambiado es el tema del 10% de especies mejorantes, que sigue siendo obligatorio en zonas áridas, que la comarca de Almansa coge y varias zonas por allí. Sí es verdad que la zona nuestra no nos coge esa flexibilización, pero algunas sí, es que del 10% de especies mejorantes, como sabíais antes, el 5% tenía que ser leguminosas, pues ahora en estas zonas permiten que sea el 2,5%. O sea que es una flexibilización que afecta a las zonas estas. Luego, otro ecorégimen que ha sufrido flexibilizaciones, que también es muy importante por la cantidad de superficie que hay, son las cubiertas vegetales y las cubiertas inertes. Entonces, una cosa muy importante, y lo digo que es muy importante porque a mí me afecta mucho, es que se puede manejar la cubierta con ganado. Hasta ahora se podía manejar solo en recintos que tenían una pendiente de más del 10%, que eso es curioso porque a nosotros, a través de la Asociación Ecológica, nos invitaron a una reunión en el Ministerio de Agricultura en verano del el verano pasado, este no, el anterior, donde
nos pedían que les trasladáramos a nivel técnico y a nivel de nuestra zona qué necesidades había en esta materia. Y en concreto, una propuesta mía fue esa, de que se pudiera manejar las cubiertas con ganado. Y conseguimos que fuera en el 10%. Bueno, no es que conseguimos, a mí me sorprendió que no fuesen todo, que no el 10%, pero bueno, gracias a las flexibilizaciones ahora ya podemos manejar las cubiertas con nuestro ganado. Luego, en tema de las flexibilizaciones que venimos viendo de las cubiertas, pues en las cubiertas de cultivos de leñoso en secano, sí que nos permiten que la cubierta la podamos establecer en calles alternas. En una calle sí, en una no. O sea que en una calle hago mi cubierta como la hemos hecho estos 2 últimos años, y en la otra calle pues la podemos dejar, no dejar, como nosotros decidamos. Luego también hay unas flexibilizaciones de tipo de labores, que esto es un poco, siempre se queda un poco ahí en el limbo, de labores poco profundas, que no modifiquen la estructura del suelo. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sabemos, pero bueno, no sé qué pero hay que lo pueda hacer, pero bueno, sepamos que está la posibilidad de mover la tierra siempre y cuando no modifiquemos la estructura del suelo. Luego también nos permiten que en la cubierta, en la calle donde nosotros dejamos la cubierta, que en el verano la podemos reducir en lugar del 40% del libre de copa, que sea el 20%. O sea que es también una flexibilización. Luego también es importante, por el tema del manejo, es que nos permiten alternar la cubierta vegetal espontánea o sembrada con la cubierta inerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos hacer en una calle la inerte y en la otra calle la vegetal, porque con la inerte, por ejemplo, no tengamos suficiente resto de poda para coger todo o cumplir con el ecorégimen. Lo único que en este tema solo podemos acogernos a marcar el ecorégimen de cubiertas inertes, no podríamos coger el de vegetales. Y luego, pues, el tema de las cubiertas más o menos serían estos. Después tenemos las flexibilizaciones en el ecorégimen de espacios de biodiversidad, que básicamente lo que nos han permitido es que se pueden meter las leguminosas como elementos elementos de biodiversidad en la zona de no cosechado. O sea que básicamente es lo mismo, pero que nos permiten meter una leguminosa. Y luego, en cuanto a la flexibilización del ecorégimen del pastoreo extensivo, pues nos han reducido lo que es el cumplimiento de la carga ganadera mínima, que pasa de 0,2 UGM por hectárea a 0,1 en todo Castilla-La Mancha, porque el año pasado había zonas donde se permitían, en otras no, ahora sí que se permite en todo. Y básicamente estos son las flexibilizaciones que hay en tema de ecoregímenes y de PAC. Luego quería también decir unas cosas importantes, que sobre todo gente que a mí me pregunta, que son las fechas que tenemos que tener en cuenta para cumplir con los ecoregímenes, fechas concretas que tenemos que cumplir los agricultores para cumplir con el ecorégimen. Por ejemplo, en la cubierta vegetal de los leñosos, antes había una fecha donde tenía que estar implantada, ahora eso da igual, tiene que estar la cubierta, pero el agricultor decide cuándo se implanta. ¿Qué tiempo tiene que estar obligatoriamente en el terreno? Pues el año que pedimos la cubierta vegetal tiene que estar desde que nosotros la implantamos hasta el 31 de diciembre del año en curso. Al menos que pidamos el complemento de plurianualidad, que entonces sí que nos comprometemos a seguirla un año más. Y entonces, ¿qué labores están permitidas? Pues lo que hemos dicho antes, labores verticales, que no modifiquen la estructura del suelo, y el manejo, pues el manejo lo que hemos dicho. El manejo puede ser desbroce, trituración, el que venía siendo tradicional, y ahora acompañado con el del ganado. La cubierta inerte básicamente es parecida, lo único que sí que tiene una fecha en la que sí que tiene que estar ya implantada en el terreno, que es el 15 de abril como muy tarde. O sea que a partir del 15 de abril no podemos empezar a incorporar, ya tiene que estar la materia inerte, tiene que estar allí. Luego, en el tema de espacios de biodiversidad, ¿qué fechas son las que tenemos que tener en cuenta? Pues básicamente cuando hacemos un barbecho de biodiversidad, márgenes de biodiversidad, etcétera, tiene que estar 6 meses consecutivos en el terreno.
y siempre esos 6 meses tiene que estar dentro desde el 1 de enero y el 30 de septiembre, 6 meses en los que el agricultor decida. Luego, por ejemplo, el tema en los espacios de biodiversidad, las zonas de no cosechado, como sabemos, si dejamos un cereal para no cosechado o una leguminosa que nos permiten, tiene que estar en el terreno hasta el 1 de septiembre. Al menos que sea el girasol, o alguna especie como el girasol, o el maíz, o alguna especie de verano, que nos dice la normativa que tiene que estar un mes después a la fecha de siega de las anteriores parcelas que tengas que no están dentro que no tenemos marcado como no cosechado. Y básicamente esas son las normativas o las flexibilizaciones que hemos tenido en esta campaña de aplicación de la PAC. Luego también tenía preparado hablar de los temas que ha hablado Javier Plaza, de las nuevas ayudas que estamos ahora en fecha de poder solicitarlas, que como ha dicho Javier, está la de girasol, que la zona nuestra es muy, no sé si aquí habrá mucha tradición de girasol, pero la zona de la comarca de Alcaraz y Sierra de Alcaraz sí que se siembra mucho y entonces es una ayuda muy interesante para esas zonas pero bueno, como ha hablado Javier de ellas, no quiero profundizar más. Y entonces, como ha dicho mi compañero Javier, que nosotros estamos acostumbrados a que haya muchas preguntas, si tenía algunas preguntas sobre el tema de lo que hemos hablado, de como regímenes, pues sí. Hola, buenos días. Buenas. Mira, con lo que has comentado último, los márgenes de biodiversidad que Sí. se ponen en los leñosos, que me lo han preguntado mucho a mí los agricultores de la zona, ¿hasta qué fecha tenemos para implantarlos? Por ejemplo, lleves mostaza, ¿sabes a lo que me refiero? Pues 6 meses justo antes del 30 de septiembre. Como tienen que estar 6 meses en el terreno... Es que la gente comenzó hasta el 31 de marzo. 31 de marzo, 6 meses, pues sería... No, ya tendrían que estar. Claro, Porque, por eso te propongo claro, 6 fechas establecidas. son 6 meses consecutivos y siempre entre enero y el 30 de septiembre. O sea que ahora mismo tendrían que estar ya sembrados. O sea, pero no hay fecha establecida. No, 6 meses consecutivos. Dentro del 1 de enero al 30 de septiembre. Vale, gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Si puedes, Javier, ¿te importaría acercarte? Cuando quieras, cuando quieras. Plaza. Es que somos dos, Javier. Plaza. De la consejería. De Tierra Verde. Vale. Sí. Sí, hay un problema con, por ejemplo, el etiquetado. En el caso, por ejemplo, de los aceites de oliva, todos sabemos que hay montones de estudios universitarios, de montones de sitios, el Predimed en España durante 5 años,
montones de estudios que dicen que el uso del aceite de oliva virgen extra, y sobre todo si es ecológico, es beneficioso para la salud en muchos extremos. Sin embargo, en el etiquetado solo te dejan hacer una cosa. Si tiene más de 500 de polifenoles, puedes decir que es saludable o que es bueno para la salud porque tiene antioxidantes. Y es el único caso. Y si luego en la página web pones el montón de estudios, el montón de noticias que salen semanalmente, y lo pones en tu página web, podrían llamarte la atención porque eso parece etiquetado que no está respaldado. Luego está el Codex Alimentario de la FAO, la Organización Internacional de la Salud, que dice cuál es el límite máximo de residuos que puede haber de los plaguicidas o de los insecticidas en la comida. Te habla de los límites máximos. En el caso del dimetoato, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda, lo oímos mucho en televisión, hay unos límites máximos para determinados alimentos que puede haber. En el caso de la agricultura y ganadería ecológica no hay ningún límite máximo. Tiene que ser no detectable, no límite de cuantificación. Cualquier laboratorio te hace un análisis, te da 350 determinaciones, de todas ellas tiene que ser no detectable, y ese producto ecológico sabemos que no tiene ninguno de esos residuos. Mientras que en un alimento convencional es legal, está aprobado, que tenga determinados residuos, determinados límites de residuos. Si todos tenemos en cuenta que los de residuos que se van acumulando en nuestro cuerpo hacen unos combinados y que eso tomado muy asiduamente nos va a afectar de alguna manera, aunque no me lo dejen poner en un etiquetado, está claro que es de conocimiento público, que los alimentos que nosotros estamos haciendo no tienen ningún tipo de residuos y, por lo tanto, ningún tipo de efecto secundario en la salud. Y luego, con el tratamiento, no solamente con respecto a los alimentos, también con respecto a los agricultores y ganaderos que no están utilizando esos elementos tan peligrosos. También es bueno para su salud, de los agricultores y ganaderos. Yo recuerdo hace 20 años cuando empecé, ver a un agricultor dándole la vuelta con la mano a un producto que era cancerígeno, ¿vale? Porque pensaba que eso no importaba. Total, lo hacía una vez al año, no importaba. Y, finalmente, el medio ambiente. Si lo que utilizamos es respetuoso con el medio ambiente, nuestro entorno, nuestros ríos, nuestro ambiente, lo que respiramos, todo es bueno para la salud. Por lo tanto, somos beneficiosos para la salud en diferentes aspectos. Y la sociedad lo sabe, independientemente de que nos dejen decirlo de una u otra manera, pero es demostrable. No, podemos referirnos a estudios. Exactamente, no me dejan poner eso en la etiqueta. Y de hecho pusimos una vez en una etiqueta que nuestro aceite no tenía grasas trans y nos dijeron que teníamos que quitarlo. Digo, pero es que no tiene. Ya, pero no, es que legalmente no puede usted ponerlo. Será más fácil cambiar la ley y decir las cosas claras. Por supuesto que son más saludables. Habrá que cambiar la ley, porque la ley se cambia y se modifica y cuando no se adaptan a la mayoría hay que cambiarlas. Si vamos a ir con lo que dice la ley, que lo ponemos las personas, habrá que cambiar cuando no funciona. No cambiar al resto, digo yo. Es correcto, es correcto. Por cambiar un poco, no sé si hay alguna otra cuestión. Adelante. Perdona, ¿puede hablar un poco más alto? Que
A ver, sí, a ver, yo no digo que no tengas razón. Y se establece porque, a ver, ahora mismo un ecorégimen es como una cosa transversal, o sea, es decir, todo el mundo tiene derecho, también tiene sus condicionantes. A ver, a una agricultura ecológica. A ver, ahora te voy a contar una cosa. Cuando se estableció este diseño de la PAC, desde la consejería se trató que la agricultura ecológica fuese un ecorégimen. Porque sabíamos que con los que teníamos, más los nuevos que se iban a meter, posiblemente no tuviésemos asignación financiera para hacer esto. Entonces, desde Castilla-La Mancha se intentó que fuese un ecorégimen. Pero claro, esto, Castilla-La Mancha por un lado, otras comunidades autónomas no quisieron porque pensaban que les iban a perjudicar a sus agricultores, por ejemplo Andalucía, y a Andalucía le ha pasado lo mismo, han tenido que priorizar y dejar gente fuera. Y Castilla-La Mancha lo intentó, pero claro, Castilla-La Mancha es una, Castilla y León es otra, Cataluña es otro, y luego el gobierno central son otras. Entonces, claro, pues no se quiso. Se ha intentado, se ha vuelto a intentar otra vez eso, pero... Espera, va. Y además lo estamos volviendo a intentar, es decir, en el planteamiento que estamos... Vente aquí. El planteamiento que estamos utilizando, que claro, es que no me he querido extender mucho antes, en el documento de propuestas que hemos elevado al comisario de la nueva PAC, uno de los planteamientos que llevamos es que dentro del pilar 1 venga inserta ya la agricultura ecológica, el mantenimiento, no la conversión, es decir, que mantengamos la financiación que tenemos como comunidad autónoma en el pilar 2 para aquellos que se quieran convertir a este sistema de cultivo y en el pilar 1 venga inserto el mantenimiento para que llegue a todo el mundo, porque claro, en el pilar 1 es lo que está diciendo Javi, como un ecorégimen es verdad que se ajusta a la prima, es decir, si hay muchas solicitudes, lo que hace, lo sabéis todos, es que se ajusta a la prima, cuantas más solicitudes hay, y esa es la idea y el planteamiento que tenemos como región de cara a ese documento que le hemos pasado a la Comisión Europea. ¿A eso te referías? No, claro, al hacer un ecorégimen que sea, claro, con una peculiaridad que tendría ese ecorégimen, que no sería seguramente compatible con el resto de ecoregímenes, que esa cuestión también la tenemos que tener en cuenta. Es decir, es una propuesta que llevamos de Castilla-La Mancha para que el agricultor que quiera pueda hacerlo así, pero a lo mejor hay uno que luego no le interesa acogerse a ese ecorégimen de mantenimiento de la agricultura ecológica y le interesa a lo mejor acogerse a un espacio de biodiversidad porque la práctica le resulta más barata, ¿vale? Vale, no sé si hay alguna otra cuestión. ¿No? Pues como son las 11 y vamos a intentar cumplir el horario, vamos a proceder al café que está aquí en la sala detrás. Yo os recomendaría que visitarais los stands de los patrocinadores que están justo al lado y nos vemos aquí, pues si no recuerdo mal, en media hora. Así que muchas gracias a todos.